Es mi última intervención, ya no quiero empalar nada y muy breve. No podía dejar de participar en este momento por la siguiente razón. Resulta que de niño yo los primeros nombres de personajes de las guerrillas fueron primero, al que recuerdo primero, Arnolfo Prado Rosas, el Compa. Ese un personaje de Guadalajara, de San Andrés, de los vikingos, muy importante, un personaje legendario, pero junto con el Compa, yo recuerdo haber oído a Lucio Cabañas y a Genaro. Son personajes muy importantes para mí en términos de esa memoria que tiene uno de niño, pero en esa época también los primeros que empecé a oír nombrar fueron los Campaña López. Los hermanos Campaña de pronto me parecieron como salidos de una película, y las primeras referencias que yo oí de los Campaña fueron negativas. No me acuerdo quién me comentó que aguas porque allí estaba uno que le decían el carnicero, aguas porque el otro era el Ho Chi Minh, y aguas porque el otro era tal y tal y tal. Y yo decía, caray, ¿quiénes son esos hermanos legendarios? Pues cómo da vueltas la vida, ¿no? Que un tiempo después, ya dedicado yo a las actividades de hacer libros, llega conmigo un personaje que también para mí es muy importante y es legendario, Javier, que está aquí con nosotros también en la mesa, y todavía clandestino me pone un manuscrito en una mesa de un restaurante y me dice, a ver cabrón, échate esto, a ver si te lo quieres publicar. Todavía lo recuerdo y cómo leí ese manuscrito lleno de balazos, de operativos, de secuestros y de cosas que me dejaron impactado. Déjenme decirles que después de la primera lectura yo lo primero que dije, este autor tiene memoria fotográfica, en segundo lugar es un buen narrador, es un narrador nato, y en tercer lugar no se anda con pelos en la lengua. Y me da un gran orgullo decir que entonces, con el paso del tiempo, un poquito después de publicar un libro que se llama Jóvenes de los 70s. Y así como tenemos estas dos colecciones dentro de la colección general, queremos anunciar una colección que está apenas en emisión. Sean magnánimos con nosotros, no podemos terminar todo de golpe y todo esto, pero es una colección que va a tener 5 libros. El de Jóvenes de los 70s, el de Documentos Fundamentales de la SFRA, que ya está publicado, que nos hizo el favor de pasar Rubén Ramírez, el de Estrategia y Táctica, que también nos hizo el favor de pasar, que son 2 libros de documentos fundamentales de la SFRA en distintos momentos de esa organización, y un libro nuevo que va a ser una sorpresa, que no tenemos ahorita aquí, pero quiero ir adelantando lo que trae esta caja. Este libro, Documentos Fundamentales, Estrategia y Táctica, para que vean que la SFRA no era solamente un grupo guerrillero que andaba haciendo secuestros y que andaba robando bancos. Era una gente que también se puso a escribir y estudiar. Y tienen unos documentos, podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero tenían planteamientos y tenían cosas respetables que hay que oír y todavía a 50 años volver a leer y escuchar. Esta colección va a estar en unos días. Y por lo pronto es para mí un gran honor tener la presentación de este proyecto del FRAP 50 años, que apenas estoy aquí anunciando,
A Rubén Ramírez, evidentemente, que fue el primero que me pasó ya los documentos, pero también a Javier, que nos pasó de Jóvenes de los 70s, a José Caro, que va a hablar también sobre uno de los textos, y por supuesto a mis amigos, los Campaña, porque somos amigos sin que ellos sepan desde hace 50 años. Yo los admiro, como admiro a mucha gente de la guerrilla que dejó su vida, su tiempo, su esfuerzo allí en aquellos años tan azarosos, y que es hora de recordar, de recuperar y de seguir llevando hacia adelante con la lucha que no cesa. Muchas gracias. Bueno, pues primero quiero decir que nos da muchísimo gusto estar aquí en esta reunión. Muchas gracias a los compañeros que nos dieron la oportunidad de estar aquí. Encontrarme con mis compañeros de las FRA, que nos conocemos desde hace cerca de 60 años. Están los compañeros también que estuvieron conmigo en el exilio. La compañera Edna Ovalle, mucho gusto de que estés aquí con nosotros. Y Valdemar Villarreal, no sé por dónde ande. Bueno, miren, pues a nosotros nos tocó vivir la vida revolucionaria en nuestro país desde la época de los 60, los primeros años de la década de los 60. Posteriormente estuvimos en la cárcel, en la prisión de Oblatos, y después salimos al exilio. Estuvimos 11 años viviendo en Cuba. Cuando nosotros somos de un pueblo del estado de Sinaloa, que es un pueblo pues inquieto, rebelde, y allí es minero, y ahí nos tocó ver los levantamientos armados. A lo mejor eso influyó en nosotros. Heraclio Bernal, que fue, por ejemplo, fue detenido, lo tuvieron en la prisión en Cozalán, Sinaloa, de donde nosotros somos, y después lo asesinaron en la cárcel y luego lo pasearon por la plaza. Y eso pues impactaba, y era gente que se levantaba en armas en contra de la explotación minera, pero también decían ellos que robaban a los ricos para repartir el dinero a los pobres. A lo mejor eso nos impactó. Cuando llegamos nosotros a Guadalajara éramos 5 hermanos. 5 hermanos, de los cuales ya nomás quedamos 2, Guantino y yo. El más chico de mis hermanos estudió en Obregón, después se incorporó al FED en Guadalajara, fue detenido, fue herido en un enfrentamiento con la policía, trasladado a los separos que dirigía Miguel Nazararo, y lo mataron en las torturas y lo llevaron a una fosa común, y los compañeros del FER lo rescataron de la prisión y lo llevaron a la tumba donde está enterrado nuestro padre en el estado de Sonora. A nosotros, cuando recién llegamos a Guadalajara, nosotros toda la vida política la llevamos en Guadalajara. Conocíamos algunos lugares porque íbamos de visita. Por ejemplo, algunas veces estuvimos con Lucio, estábamos en la Ciudad de México visitando algunas organizaciones, en otros lados, pero nuestra vida política fue en Guadalajara, todo el tiempo. Y cuando llegamos había una efervescencia política muy fuerte en Guadalajara. Decíamos que la lucha no la iniciamos nosotros, viene de atrás.
nosotros lo que nos pasó a nosotros fue la influencia de la corriente marxista que no la conocíamos. Hasta que llegamos a Guadalajara nos involucramos en eso con los compañeros del Partido Comunista y de la Juventud Comunista, que lo reconocemos porque ellos nunca estuvieron en contra de la lucha armada con nosotros. Ellos tenían su línea política, pero siempre nos respetábamos y siempre tuvimos una relación muy buena. Por ejemplo, un compañero que murió en Chihuahua el 15 de enero del 72, Mario Pérez Ojeda, era de la dirección de la Juventud Comunista y murió en ese triple asalto que se dio en la ciudad, y así muchos compañeros. Entonces nos involucramos en esa lucha con los compañeros de izquierda, comunistas que ya estábamos, y empezamos a estudiar el marxismo, estudiar a Lenin, estudiar a Marx, estudiar todas las experiencias del movimiento revolucionario, y dijimos que había que construir la organización revolucionaria que pudiera conducir las luchas de los obreros y de los campesinos y de las universidades. Debemos de aceptar que en Guadalajara una de las mafias más fuertes y más poderosas del gobierno y más criminales era la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Se contaba en aquel tiempo de cientos de muertos simplemente por oponerse a esa organización. Entonces nos empezamos a organizar, y cuando menos pensamos ya teníamos células en cada una de las escuelas de la universidad, y teníamos células obreras y células campesinas. Era un movimiento en aquel tiempo a lo mejor inspirado en la idea de la revolución cubana, del Che Guevara, de los tupamaros, de los brasileños, de los colombianos, pero era una efervescencia la que se vivía, la que vivimos en ese tiempo. Pero no éramos nosotros nada más, era en todo México y en el mundo. Empezamos a organizar células en las escuelas de la universidad, en el campo, en los obreros. Cuando menos pensamos, ya teníamos la organización. Decíamos que en la universidad ya teníamos materialmente consolidada la organización, porque ya teníamos el material humano para dar la lucha de manera frontal y violenta. O sea, nunca pensamos que pacíficamente pudiéramos hacer las cosas. Nos fuimos acercando a los criterios de la lucha armada, de la experiencia nacional. Siempre estuvimos muy coordinados con Lucio Cabañas, con Genaro, muy respetuosos. Ellos tenían un grupo ahí en Guadalajara. Después llegaron otros grupos medio extraños, pero allí llegaron y se consolidaron y formaron sus grupos. Pero los grupos más notables que estaban ahí era la Unión del Pueblo, la célula que tenía el Partido de los Pobres, y con ellos nos coordinaban. Entonces ya teníamos materialmente formado las células en la universidad para enfrentar a la mafia universitaria y trasladar la lucha hacia el gobierno capitalista. Ahora la lucha era contra el capital. Cuando formamos el FER, en una acción que se hizo, había una casa de estudiantes que se llamaba Federación de Estudiantes de Jalisco, que era dirigida por la FEC, y ahí era la escuela de todas esas mafias. Fueron desalojados por los estudiantes democráticos a la fuerza, y desalojados completamente, y allí nos establecimos. Al siguiente día, formalmente constituimos el Frente Estudiantil Revolucionario, y
empezamos a hacer algunas acciones, asambleas en escuelas, pero hicimos una de manera particular en la Escuela Politécnica, y cuando estábamos realizando esa asamblea, ese meeting, llegaron las mafias de la universidad disparando a los estudiantes, y al primero que mataron fue a la persona que estaba en la puerta vendiendo coco, lo mataron, y nos mataron a 2 estudiantes. Y los estudiantes respondieron y dieron al presidente de la FED, Medina Lua, y lo llevaron arrastrando hasta donde nosotros estábamos. Cuando lo vimos malo, grave, un compañero, Arnulfo Prado Rosas, y yo lo llevamos a una clínica y lo dejamos en la puerta del hospital. Y el compañero Arnulfo y yo nos fuimos caminando y decíamos: la lucha está muy pesada, está muy dura, yo creo que no vamos a poder. Y le dije: no, mucha gente confía en nosotros, no podemos dejar. Y el Arnulfo era un líder natural en la colonia San Andrés, en Vikingos. Tenía un acercamiento con la gente que era maravilloso. Y generalmente nos comunicábamos en la noche a través de chiflidos. Y formamos el grupo de San Andrés. Las madres de los muchachos andaban ahí. Entonces formamos ese movimiento y ya estábamos listos para pasar a otras formas de lucha, pero pues la represión, la tortura, las desapariciones siempre estuvieron presentes y fueron muy complicadas. Y una tarde que yo estaba en Guerrero en unas pláticas, cuando regresé, habían matado al compa, Arnulfo Prado Rosas. Fue un 23 de noviembre de 1970. No le sirvió mucho una pistola que llevaba aquí, una pistola 45, que unos señores mayores del Partido Comunista nos regalaron. Nos regalaron al principio 4 pistolas 45 con todo su equipo y una pistola de esas que llevaba el coco, pero no le dieron chance porque lo abrazaron y le dispararon. Eso fue un golpe tremendo para nosotros. El comité coordinador lo integrábamos cerca de 30 compañeros. Coordinábamos el trabajo en la universidad, coordinábamos el trabajo en los universitarios, teníamos células obreras y gente del campo. Era una cosa grandiosa lo que teníamos. Entonces, a raíz de ese endurecimiento del gobierno, pues ya estamos pensando ahora en cómo construir una organización revolucionaria, marxista, y que pudiera conducir las luchas de la gente. Entonces, en eso estábamos todos y nosotros caímos presos. Fueron 5 compañeros que caímos presos en enero del 72, y cuando estábamos en los separos oímos las noticias de los compañeros que habían asaltado en Chihuahua y los compañeros que habían muerto, y allí murió un compañero de nosotros que era del FED, que era del Partido Comunista y que había estado estudiando en Alemania. Estábamos así involucrados. Entonces estábamos pues ya listos para pasar a otras formas de lucha. Y pues a nosotros nos tocó desde la cárcel participar en lo que afuera se estaba dando, y empezaron a llegar algunas gentes que no eran de ahí
Y bueno, se dieron algunas divisiones, algunos problemas. Nosotros íbamos a lo que íbamos. Y los compañeros que quedaron afuera se abocaron a ello y construyeron la organización necesaria. Y nosotros desde la cárcel contribuimos y pues desde la cárcel salimos al exilio. Debemos reconocer que cuando se dio el secuestro del cónsul norteamericano pidiendo la liberación de 30 compañeros, yo nada más estaba enterado. Mis compañeros en la cárcel, por cuestiones de seguridad, no comunicábamos. Y para alegría de nosotros, pues el gobierno aceptó nuestra liberación y nos trasladamos a Cuba. De eso va a hablar pues, el siguiente compañero. Muchas gracias. Saludo a todos y a todas. Felicidades a los organizadores de este evento. Y es un honor poder aquí recordar a todos los compañeros caídos y desaparecidos en esta noche. Voy a platicar una anécdota de los años 60 referida a lo que aquí el compañero ya mencionó. Habíamos ganado las elecciones estudiantiles en la Facultad de Ciencias Químicas, precisamente a un candidato de la FEC. El dirigente de la FEC manifestó que no lo iba a permitir y que nos iba a agredir. Nosotros nos fuimos preparando y llegó el día. Llegó el presidente de la FEC con sus huestes. Nosotros habíamos tomado posiciones replegándonos en las paredes y era emocionante ver a todas las compañeras en el primer piso con algún encerro del laboratorio de química. Llegó Enrique Alfaro Uniano, cruzó por el centro de la facultad que habíamos dejado exprofeso desocupado, no volvió a ver a nadie, no saludó a nadie, llegó, cruzó y se dirigió al estacionamiento del tecnológico y comenzaron a desmantelar los carros de los profesores. El actual gobernador de Jalisco es hijo de él. Voy a platicar ahora cómo fue que conformamos las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo se integraron por tres grupos principalmente. El grupo del norte, que había sido formado por Manuel Rodríguez el Clar, que junto con Tita eran dirigentes de los vikingos. El grupo del núcleo, que es el de los antecedentes que mencionó aquí el licenciado Alfredo, y el grupo de David López Valenzuela, que había conformado un grupo con normalistas y con maestros, con campesinos
en que él nos dirigía. ¿Por qué en el operativo del cónsul llamamos a la operación 15 de enero de 1972? Porque el 15 de enero de 1972 el Grupo N organizó un triple asalto en la ciudad de Chihuahua, a la cual acudieron compañeros de distintas partes del país. Había de Sonora, de Nayarit, de Guadalajara, de Chihuahua, y ahí murió el dirigente de este Grupo N, que ya para entonces había sido llamado los Guajiros, bautizado así por Lucio Cabañas, por aquello de los sueños guajiros. El compañero Mario Pérez Oquendo, Oscar, murió ahí. Era amigo de nosotros, en particular de aquí de Alfredo. Su familia fue a preguntarle a la cárcel por el paradero de él. Él había quedado en Chihuahua en aquel fatídico enero de 1972. El grupo de los Guajiros tuvo una reunión previa en la Marquesa, Estado de México. Ahí nombraron a David López Valenzuela miembro de la dirección del grupo, que había sido conformado por 7 dirigentes guerrilleros. A raíz de este operativo fracasado, el grupo se desintegró, y de esa manera David López Valenzuela se trasladó a Guadalajara, donde ya de por sí, de donde era y donde había desarrollado la mayor parte. El compañero de esta manera se concentró de tiempo completo en la ciudad de Guadalajara, y fue ahí donde intensificamos todos los trabajos, para resolver todas las necesidades de un grupo armado. El operativo que realizamos el 4 de mayo de 1973 brevemente fue de la siguiente manera. Previamente ya habíamos hecho el seguimiento durante bastante tiempo, ya habíamos determinado dónde íbamos a hacer el operativo, de tal manera que cuando el cónsul norteamericano Terrance George Leon Hardy se acercó al punto donde habíamos determinado que íbamos a hacer la detención, le atravesé un carro, un Ford color naranja. El compañero Ricardo Rodríguez Winter por el lado del copiloto, Manuel García Alex por el lado del chofer y otro carro por la parte de atrás. El cónsul en sus escritos manifiesta que él pensó que algún loco de los choferes allí en Guadalajara se le había atravesado. En cuestión de segundos, el cónsul estaba en el carro naranja e iniciamos el traslado hacia el transbordo. En el transbordo ya nos esperaba Ramón Campaña y Eunice Michel. Ahí entregamos al cónsul y Ricardo Rodríguez se incorporó al grupo de custodia y se dirigieron a la casa de seguridad. De todo esto había una
estrecha compartimentación. Nadie debía saber nada más de lo que le competía a su trabajo. Incluso yo era el único, coordinaba la acción y yo era el único que sabía dónde estaba el cónsul, pero no sabía detalles. Yo no podía ubicar la casa porque yo me colocaba cuando menos a 100 metros cuando tenía alguna cosa que pedirle al grupo de custodia. De una ventana me observaban y a través de señas preconcebidas yo les indicaba si quería que vinieran hacia mí o simplemente si no se ocupaba para nada yo no aparecía. De ahí del transbordo donde entregué al cónsul al grupo de custodia, me dirigí a la entrevista preconcebida, a la cita que tenía con David López Valenzuela y con Manso. Al principio los noté un poco apenados porque no habían podido realizar un operativo simultáneo que íbamos a realizar de financiamiento. Pero cuando les indiqué que la detención del cónsul estaba realizada, eso le levantó el ánimo a todos. Le indiqué a David López Valenzuela que él se iba a encargar de las negociaciones. Previamente ya teníamos todo resuelto. El comunicado número 3 había sido elaborado por Alfredo en la cárcel. Yo me encargué de sacarlo, revisarlo y entregárselo a David para que junto con la compañera Caridad Montserrat Moreno Díaz y los compañeros de su grupo lo revisaran y prepararan todo lo que iban a ser los comunicados. Aquí quiero señalarles que la compañera Caridad Moreno Díaz intervino, fue la que visitó a los presos políticos en varias cárceles del país, de los que iban a ser liberados. Ella también participó en el diseño de los comunicados. Otro de los elementos es el lema que escogimos: por la revolución proletaria venceremos. Nuestra información primigenia estuvo en este pequeño libro, nos inspiró. Es el manifiesto del Partido Comunista con su lema: proletarios de todos los países unidos. Voy a permitirme leer una parte del comunicado número 1 de las exigencias. Hoy, 4 de mayo de 1973, las fuerzas revolucionarias armadas del pueblo han detenido a un miembro de la clase explotadora cuyo nombre es Terrence Leon Harvey, representante de los intereses del capitalismo norteamericano con sede en Guadalajara, por el cual les responderemos mientras esté en nuestro poder y nos comprometemos a que sea liberado en el momento en que se cumplan tal y como se plantean las exigencias. Planteamos la liberación de 30 compañeros presos políticos de distintas organizaciones. En nuestra visión, con eso nos proponíamos crear una organización nacional. Directamente estábamos trabajando en eso,
pero pensamos que con esto podíamos avanzar. Se planteaba que todos los comunicados fueran publicados en la prensa, en la radio y en la televisión. Este comunicado, ese mismo día 4 de mayo, fue publicado en el programa del Canal 2 de televisión por Jacob Saludowski, en 24 horas. Y así, todos los comunicados exigimos fueran publicados en la prensa nacional, determinados en qué periódicos y por 3 periódicos de Guadalajara. Entonces, en este operativo dimos a conocer nuestra organización, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. Y fue el 4 de mayo de 1973. Hoy, el 4 de mayo, cumpliremos 50 años de la conformación de la organización y del operativo de John Carter. Queremos hacer un reconocimiento a todos aquellos que, sin ser guerrilleros, estuvieron cerca de nosotros, y que eso es lo que nos permitió que ahora podamos estar aquí con ustedes. En especial a don Luciano Rentería, quien era dirigente del Partido Comunista en Guadalajara, a la señora Piedra, que era presidenta de la lucha por la libertad de los presos políticos, Amnistía Internacional, a quien también acudimos con registros de tortura para que colaboraran en la salvaguarda de nuestra vida. Las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo funcionaron durante más de 15 años a partir de este evento. Y quiero también aquí reconocer al compañero Francisco Javier Martínez Mejía, porque fue prácticamente quien quedó responsable cuando nosotros ya fuimos detenidos, de darle continuidad a la lucha, de ir a partir del comunicado número 3, definiendo líneas, definiendo políticas, definiendo el trabajo de la organización, apoyado siempre en la teoría marxista-leninista. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Primeramente, el reconocimiento a los familiares de los exmilitantes y a todos aquellos que ofrecieron su vida. Voy a hablar ahorita sobre este libro. Este libro es prácticamente nuestra línea política y nuestros principales principios. La primera edición se denominó FRAP 40 años, nos fue editada por la Casa del Mago en el año 2013. Ahora este próximo mayo se cumplen 50 años de nuestra participación como Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo. El contenido de este libro obra en este documento. Este es el original, fue elaborado por 6 compañeros de nosotros en colaboración, y aquí quedó compilado, está plenamente el manuscrito, es el original, que ya en 2013 nos editó la Casa del Mago. Pero vamos a dar a conocer próximamente, nos va a editar la Casa del Mago, todos los pormenores de los principales operativos político-militares que ejecutaron las FRAP. Y estos son
El operativo 15 de enero de 1972, Operación Chihuahua, que consistió en interceptar al cónsul norteamericano de los Estados Unidos en Guadalajara para que demandamos a cambio de la liberación de 30 de nuestros compañeros presos políticos. En esta próxima edición de esta narrativa vamos a explicar punto por punto cada uno de los detalles en que ejecutamos ese operativo. Lo ejecutamos al 100%. Fue un operativo que desde el momento de la intercepción hasta llegar a la cárcel del pueblo, solamente nos llevó 11 minutos. El siguiente operativo emblemático de las FRAP lo es un ajusticiamiento que se llevó a cabo contra el líder y patriarca de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, Carlos Ramírez Ladegui, un mafioso que tenía controlado a las universidades de Nayarit, de Colima y de Guadalajara, dirigiendo a grupos canceriles. Como una ofrenda que había contra el estudiantado de todas esas entidades, fue ejecutado por las FRAP. También narramos cada uno de los detalles en que consistió ese operativo. Y por último, otro de los operativos emblemáticos lo es un enfrentamiento que tuvimos en el kilómetro número 40 de la carretera Guadalajara-Colima, en el cual era un retén de militares y de policías federales. De ahí nosotros solamente tuvimos lamentablemente una baja, el compañero El Gallo, pero los militares y los policías se murieron. Entonces, nuestros operativos han sido político-militares y el netamente político fue el ejecutado en la liberación de nuestros compañeros. Es lo que yo quiero demostrar ahorita. Doy gracias a todos los asistentes y por la revolución proletaria. ¡Venceremos! Buenas tardes, ya estamos bastante limitados de tiempo. A mí me toca comentar lo del libro Estrategia y Táctica. Lo que puedo decir de un modo rápido es que lo empezamos a escribir en 1976, lo concluimos en el 1979. Ahí no sacamos la estrategia y las tácticas de la historia, fue en base a nuestra práctica, en la autodefensa, en el Frente Estudiantil Revolucionario. Luego tuvimos que redescubrir el agua tibia en los movimientos sindicales, que un grupo de compañeros licenciados, simpatizantes del compañero aquí Alfredo Campaña, realizaron a través de la Confederación Obrera Revolucionaria, donde se estuvo dando la pelea por la independencia sindical. Participamos ahí en las luchas de industrias químicas, que es la industria que purifica el agua que toma Guadalajara. Estuvimos en la lucha de la Coca-Cola, que también es un agua muy solicitada. Estuvimos en precolados, redescubrimos la importancia de la combinación de las formas de lucha, la asesoría jurídica, la movilización, y también tratamos de ejecutar al tipo que reprimía el estallido de las huelgas con un grupo de golpeadores y pistoleros de alrededor de 60 gentes, y que así impedían la liberación de los sindicatos. También participamos en el Frente Popular de Zacatecas, el Comité de Defensa Popular de Durango, en el Frente Tierra y Libertad de Monterrey. Ahí aprendimos la manera
de organizar colonias y ejidos, aprendimos de la corriente línea de masas y de ahí desarrollamos el concepto guerra revolucionaria integral de carácter prolongado, aplicando lo político, lo militar, movilizaciones, jurídico y la autodefensa activa, desarticulando los aparatos corporativos que le hicimos la lucha a la CTN. También por ahí hubo que hacer a un lado a un dirigente de la CNC que ya llevaba por ahí el asesinato de media docena de activistas, y el que ya mencionó el compañero de la dirigente de la PEN. Y seguimos aplicando todas esas estrategias hasta que llevamos a la FRAP a abrir terrenos, zonas guerrilleras en Nayarit, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas, y la participación fue hasta 1984. Entonces le pasamos al compañero la palabra. Muchas gracias a los compañeros de las fuerzas revolucionarias.